Bienvenido a la serie de Diálogos Teológicos Fundamentales, por el Dr. Deida. Las historias y enseñanzas bíblicas son mejor entendidas y aprendidas cuando están presentadas por medio de diálogos. Así que nuestro objetivo es que los oyentes puedan aprender cómo la verdad bíblica se combina con la vida práctica y ordinaria. A partir de la siguiente lección, comenzaremos con la gracia preveniente, considerada por muchos teólogos wesleyanos como la piedra angular de toda la soteriología arminiana. Allí estudiaremos en profundidad el pensamiento de Jacobo Arminio, John Wesley y H. Orton Wiley, junto con un análisis detallado de los principales textos bíblicos que fundamentan esta doctrina. La gracia preveniente no es simplemente la respuesta al primer punto del tulip. Para la tradición wesleyana es la piedra angular de toda la soteriología. Sin comprender esta doctrina, es imposible entender correctamente a Jacobo Arminio, John Wesley, H. Orton Wiley o Mildred Banks Wynkoop. Comenzamos con una nueva serie de estudios sobre la soteriología wesleyana arminiana. Hoy estudiaremos lo que el arminianismo afirma. Nuestro propósito será descubrir la belleza de una teología profundamente centrada en la gracia de Dios. Muchos creen que el arminianismo comienza hablando del libre albedrío. Eso no es cierto. El verdadero punto de partida del arminianismo clásico es exactamente el mismo que el del Nuevo Testamento: la gracia de Dios. Juan Wesley escribió: "No existe un solo movimiento del alma hacia Dios que no sea precedido por la gracia divina". Eso resume perfectamente la teología wesleyana. Entonces, déjeme preguntarle, ¿qué ocurrió primero en su conversión? ¿Buscaron ustedes a Dios o Dios los buscó primero? Yo pensaba que había sido mi decisión buscar al Señor, pero ahora veo que mucho antes de que yo pensara en Él ya estaba obrando en mi vida. Recuerdo personas que me hablaron del Evangelio durante años. En ese momento no respondía, pero ahora entiendo que Dios estaba preparando mi corazón. Eso es precisamente lo que la tradición wesleyana denomina gracia preveniente. ¿Qué significa preveniente? Siempre he tenido curiosidad. ¿Por qué se llama gracia preveniente? Excelente pregunta. La palabra preveniente proviene del latín praevenir, que significa venir antes. No significa impedir, sino que significa anticiparse. Es la gracia que llega antes de la conversión, antes de que el pecador ore, antes de que crea, antes de que se arrepienta, antes de que siquiera piense en Dios. Dios ya está obrando. La prioridad absoluta de Dios. Aquí encontramos uno de los principios más importantes de toda la Biblia. La salvación nunca comienza con el ser humano, siempre comienza con Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis observamos el mismo patrón. Adán pecó. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Abraham no buscó a Dios. Dios llamó a Abraham. Moisés no buscó la zarza. Dios salió a su encuentro. Isaías no inició la visión. Dios lo llamó. Los discípulos no escogieron primero a Jesús. Jesús los llamó. Saulo no buscaba convertirse. Cristo salió a su encuentro en el camino a Damasco. Toda la historia bíblica demuestra una verdad. Dios siempre toma la iniciativa. La condición humana. Ahora debemos responder otra pregunta. ¿Por qué necesitamos la gracia preveniente? Porque el pecado afectó profundamente toda la naturaleza humana. Aquí Wesley coincide plenamente con Agustín y con los reformadores. Romanos 3 declara: "No hay quien busque a Dios". Efesios 2 dice: "Estabais muertos en vuestros delitos y pecados". Ningún ser humano puede salvarse por sí mismo. La diferencia con el calvinismo. Entonces, ¿dónde aparece la diferencia? La diferencia no está en la gravedad del pecado. La diferencia aparece en la manera como Dios responde al pecado. El calvinismo dice: Dios regenera primero a los elegidos. El wesleyanismo dice: Dios concede gracia preveniente a toda la humanidad. Esa gracia restaura suficientemente la capacidad de escoger libremente al Evangelio. ¿Cuál sería el primer texto bíblico que respalda esta doctrina? Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Observemos cuidadosamente. Juan no dice a algunos hombres, dice a todo hombre.
Muchos comentaristas reformados interpretan este versículo como una referencia a la revelación universal o a la manifestación de Cristo al mundo, más que a una gracia salvadora universal. Y esa observación merece ser considerada. Sin embargo, Wesley veía aquí una evidencia de que Cristo ilumina la conciencia humana de manera universal. No salva automáticamente, pero sí despierta la posibilidad de responder. Juan 12:32. Jesús declara: «Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí». La palabra griega utilizada aquí es elkio, que significa atraer, llevar o atraer hacia sí. Es la misma palabra utilizada en Juan 6. Así es, y eso resulta muy importante. Si Cristo atrae a todos, entonces la gracia posee un alcance universal. La diferencia entre ambas tradiciones no está en si Dios atrae. La diferencia consiste en preguntarnos: ¿esa atracción puede rechazarse? ¿Qué ocurre con Tito 2:11? Pablo escribe: «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres». Observe nuevamente la amplitud del lenguaje. La gracia aparece, se manifiesta, está dirigida hacia todos. Esta gracia no significa que todos serán salvos, sino que Dios ofrece salvación a toda la humanidad. Pero si la gracia alcanza a todos, ¿por qué muchos no creen? Porque la gracia puede resistirse. Hechos 7:51. Esteban declaró: «Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo». La posibilidad de resistir al Espíritu presupone que el Espíritu está obrando. La gracia preveniente no obliga, invita, convence, ilumina, llama y persuade, pero no destruye la libertad restaurada por la misma gracia. Respuesta de Juan Wesley. ¿Cómo resumía Wesley esta doctrina? Wesley afirmaba que toda buena inclinación del corazón humano procede primero de Dios. Nadie puede decir: «Yo fui el primero en buscar a Dios», porque incluso ese deseo fue despertado por la gracia. Wesley escribió en varios de sus sermones que la gracia preveniente acompaña a toda la humanidad desde el inicio de la vida y constituye el primer movimiento divino hacia la salvación. Respuesta de Jacobo Arminio. ¿Y qué decía Jacobo Arminio? Arminio fue igualmente claro. Él afirmó que el ser humano, debido al pecado, no puede pensar, querer, ni hacer ningún bien espiritual sin la gracia de Dios. Por eso rechazó cualquier idea de que el hombre pudiera iniciar por sí mismo el camino de la salvación. Para Arminio, la gracia es absolutamente necesaria desde el primer momento hasta la glorificación. Respuesta de H. Orton Wiley. ¿Qué aporta H. Orton Wiley? Wiley desarrolla esta doctrina mostrando que la gracia preveniente es la expresión del amor universal de Dios. No es una gracia salvadora en sí misma, es una gracia preparatoria. Despierta la conciencia, convence de pecado, hace posible el arrepentimiento, conduce al pecador hacia Cristo, y todo ello ocurre antes de la justificación. Aplicación pastoral. ¿Qué implicaciones tiene esta doctrina para el ministerio? Muchísimas. Cuando predicamos el Evangelio, nunca comenzamos desde cero. El Espíritu Santo ya está obrando. Cuando hablamos con un incrédulo, Dios ya llegó antes que nosotros. Cuando un niño hace preguntas sobre Dios, la gracia ya está despertando su corazón. Cuando alguien comienza a sentir convicción de pecado, la gracia ya está actuando. Nosotros sembramos, pero Dios había preparado el terreno mucho antes. Reflexión final. La gracia preveniente elimina todo orgullo. Nadie puede decir: «Yo encontré a Dios». Lo correcto es afirmar: «Dios me encontró primero». Y, al mismo tiempo, esta doctrina fortalece la misión de la Iglesia. Si Dios está obrando en todas las personas mediante su gracia preveniente, entonces podemos anunciar el Evangelio con esperanza. Nunca sabemos cuándo una semilla sembrada encontrará un corazón que el Espíritu ya ha estado preparando. Resumen doctrinal. Aspecto y enseñanza. Wesleyana arminiana. En cuanto a la iniciativa de la salvación, siempre pertenece a Dios. El alcance de la gracia preveniente es universal. Dios obra en toda la humanidad. El propósito es iluminar, convencer, despertar y capacitar para responder al Evangelio. La relación con la libertad no elimina la libertad, la restaura para que la respuesta de fe sea posible. El resultado no garantiza la salvación, sino que hace posible una respuesta libre a la gracia de Dios.
Preguntas para discusión. 1. ¿Por qué la gracia preveniente es el fundamento de toda la soteriología wesleyana? 2. ¿En qué se diferencia la gracia preveniente de la regeneración? 3. ¿Cómo apoyan Juan 1:9, Juan 12:32 y Tito 2:11 la doctrina de la gracia preveniente? 4. ¿Qué relación existe entre la gracia preveniente y la evangelización? 5. ¿Cómo evita esta doctrina tanto el orgullo humano como el fatalismo? 6. ¿Qué implicaciones pastorales tiene creer que Dios ya está obrando en el corazón de quienes aún no han respondido al Evangelio? Lecturas recomendadas. Jacobo Arminio, Declaración de Sentimientos. John Wesley, Sermón 85. Sobre la Salvación y Sermón 44, El Camino de la Salvación. H. Orton Wiley, Teología Cristiana, Tomo 2, Soteriología. Mildred Banks Wynkoop, Una Teología del Amor. Roger E. Olson, Arminian Theology, Myths and Realities. Los diálogos teológicos fundamentales son publicados semanalmente por el Dr. Daniel Deida. El objetivo principal es que ustedes puedan conocer mejor a Dios, fomenten una disciplina teológica de estudio y desarrollen una vida práctica espiritual semejante a Cristo.